El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 15 minutos. Gracias por la sintonía. Recordar nuevamente la invitación a que revisen nuestra cuenta Twitter, @PrimeraPlanaEQ. @PrimeraPlanaEQ. Ahí van a encontrar ustedes todos los contenidos de A Primera Hora, así como también información respecto de la situación que al momento enfrenta el país y también el mundo por la emergencia sanitaria asociada a la pandemia del coronavirus COVID-19. @PrimeraPlanaEQ, nuestra cuenta Twitter, para que ustedes puedan estar más informados. También recordarles que este espacio de noticias, ustedes lo pueden revisar tanto el programa completo cuanto nuestras entrevistas, nuestra opinión en nuestro canal YouTube, el canal YouTube de A Primera Hora. Ustedes allí pueden encontrar toda la información. A ver, hablemos de economía. El día de hoy amanece el precio del petróleo WTI, que es el que sirve de referencia para el Ecuador, con $23.78. Es decir, la tendencia sigue, las mismas variantes de las últimas semanas, de los últimos días, muy por debajo del precio que había sido presupuestado. Así amanecemos hoy, pero además el día de ayer fue noticia esta referencia en el sentido de que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han pedido la suspensión de pagos de deuda de los países pobres. En esa lista de países pobres no está Ecuador. En América Latina y el Caribe constan naciones como Haití, Honduras, Nicaragua o Guyana. Forman parte de esa lista, pero no está el Ecuador. Sin embargo, aquí en nuestro país ha sido muy polémica esta decisión adoptada a inicios de semana por el Frente Económico del presidente Lenín Moreno de pagar $320 millones de capital por los vencimientos de bonos Global 2020, acogerse un periodo de gracia, creo que es de un mes, sobre los intereses que suman $200 millones, con el argumento de que pagando el capital hemos enviado una señal positiva al exterior y nos van a prestar algo así como $2.000 millones al respecto. ¿Qué opina el ingeniero Osvaldo Landázuri, que tiene la gentileza de atendernos en esta mañana? Le hemos pedido justamente una valoración sobre estas decisiones económicas del gobierno del presidente Moreno. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio, muchas gracias por la invitación. Yo creo que su introducción es bastante clara en relación a lo que ha sucedido en estos días. Yo le puedo comentar que la decisión no era simple, es complicado. Yo personalmente creo que los créditos que Moreno anunció y que Martínez también lo hizo en días pasados en relación a haber pagado ese capital de bonos 2020 que estaban venciéndose ya, no necesariamente estaban ligados. Ahora esa es una posición que probablemente nunca se llegará a confirmar y por lo tanto, insisto yo, la decisión no era simple. Ahora, lo que sí viene de aquí en adelante es entender que si es que a usted en esta primera parte del pago de deuda le cogieron, si cabe el término, no preparado en cuanto a negociación, de ahora en adelante sí debería pasar que el Ecuador destines los recursos que estaban previstos para pagar los intereses de la deuda a la reactivación económica. Pero Fabricio, el tema que más preocupa es que el Ecuador para mí está en un desgobierno absoluto, es decir, estamos nosotros en una situación en la que, bueno, al quedarse en casa se precautela por la vida, pero aparte de eso, debería haber un anuncio claro de un plan económico general que le muestre al país cifras y cómo se van a lograr esas cifras, porque yo no sé si estamos claros como ecuatorianos de que la situación que vamos a abocar luego de esta pandemia va a ser absolutamente complicada y emergente. Y en esa línea yo creo que el gobierno realmente no está dando la talla para entender cómo lidera un plan claro de recuperación para entender qué es lo que pasa luego de esta situación. Vamos por partes. Empiezo por la decisión de esta semana. ¿Fue adecuado, se justifica que se haya pagado el capital y diferido el pago de intereses de los bonos Global, o se podía negociar con los acreedores para pedir un diferimiento argumentando la coyuntura económica y sanitaria del país y del mundo?
No es tan simple, Fabricio, la negociación porque son bonos, es decir, si fuera deuda bilateral sería más sencillo poder administrar el pago diciéndole a su único acreedor que no le puede pagar por la situación, pero al entender los bonos, no nos olvidemos que hay varias cláusulas que también, ese es un error, no son conocidas por la población y que incluyen, por ejemplo, garantías cruzadas como el oro, incluyen cláusulas como que, por ejemplo, si usted no paga, se vuelve exigible todo lo que está debiendo hasta ese momento y por lo tanto la explicación a su pregunta probablemente debería ser hecha por el ministro de Finanzas, siendo transparente en entender quién está poseyendo, quién está teniendo esos bonos emitidos por el Ecuador. Eso le iba a preguntar, porque inevitablemente toda esta semana se ha dicho que los beneficiarios fueron los tenedores de los bonos. No sabemos quiénes son los tenedores, pero que esta decisión con fecha marzo 24 del gobierno ecuatoriano benefició a los tenedores de los bonos, a quienes tenían esos bonos. No sé si fue finalmente al 100% del valor nominal. ¿Qué conoce usted sobre eso? Es al valor nominal, Fabricio. Lo que pasa es que usted tiene que entender una cosa que no es tan simple en finanzas. Lo que sucede es que cuando la tasa de interés, como usted ha visto que el riesgo país parado a 6.000 puntos, ¿qué pasa cuando sube el riesgo y sube la tasa? Baja el precio. Entonces, si bien en el mercado esos bonos estaban transando al 35, al 40%, la cancelación es siempre a la par, es decir, usted como emisor de esos bonos, al menos que vaya y negocie con ese grupo de tenedores de bonos, no lo puede negociar de manera unilateral, es decir, yo pago el 35% de golpe. Podría hacerlo, pero esa situación realmente lo que tiene como riesgo atrás, yo por eso le digo que por ahora son elucubraciones nada más, pero el riesgo de aquello es que a usted le comiencen a llover demandas, es decir, que le comiencen a demandar en una corte en Nueva York, que le comiencen a demandar en una corte en Ginebra, y no se olvide lo que le pasó a la Argentina, por ejemplo, que una de las fragatas de las Fuerzas Armadas argentinas fue embargada en un puerto en el extranjero porque estaban debiendo por bonos. Entonces, en resumen, ese es el contexto, Fabricio. Más allá de que el Ecuador ahora esté atravesando una situación muy complicada, hay que entender que las deudas tienen que cancelarse. Ahora, yo lo que le digo, Fabricio, es que entendamos que este primer momento, este primer tramo, probablemente le haya cogido como que desprevenido, o podría llamarse así al gobierno. Pero lo cierto es que de aquí en adelante sí es claro que el Ecuador no debería ya destinar más recursos, sobre todo a intereses de deuda, que es lo que más va a tener usted en estos próximos días. Ahí, por ejemplo, la alternativa, ¿cuál debería ser? No pagar los intereses. Deberían negociar ahora sí con tiempo. Fíjese que usted bien lo advirtió en su introducción y dijo que el Ecuador se había dado un mes que tiene como gracia para hacer una mora técnica, se llama en términos económicos esto. Y bueno, voy a reestructurar mis pasivos. En esa línea, ¿qué es lo que debería pasar, Fabricio? Debería pasar que el Ecuador vaya a negociar, pero con el respaldo de alguien atrás, con el respaldo de multilaterales, que le den algo más de fuerza para decir, bueno, no puedo pagar. Es como una quiebra, Fabricio. Hay que entender que el Ecuador, desde mi óptica, está quebrado. Y por lo tanto, lo que debe hacer usted ahí es tal y como sucede en una empresa. Es decir, yo voy y negocio con los bancos y les digo, bueno, si te debía 100 y la máquina que tengo que ahora dar de baja para pagarte vale 50, pues te puedo pagar 50. Y ese es un proceso de negociación que debería haber empezado desde esta misma semana el gobierno con los tenedores de bonos y con los bilaterales. Es decir, pues no se olvide que una buena parte de la deuda que tenemos hacia afuera, la deuda externa, es con China, por ejemplo. Y entonces ahí sí es claramente una sola entidad la que debe negociar. Y se lo puede hacer de gobierno a gobierno ahí. Perdón, Fabricio. Ahí se lo puede hacer de gobierno a gobierno, ingeniero. Sí, exacto. Es más simple porque los tenedores son varios, son fondos de inversión, son en resumen una serie de actores con los cuales no es simple la negociación. Entonces, ese es el resumen, pero yo insisto, Fabricio, hacia adelante la pregunta es, bueno, ¿qué viene? Usted no tiene un gobierno que le diga ahora cuánto es la afectación que vamos a tener como sociedad y por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjese el problema del sector externo.
Es decir, las importaciones nos van a llover al día siguiente de que se acabe esta pandemia, porque todos los países han devaluado. Todas esas consultas deben ser parte adicional a lo que usted comenta respecto a la deuda. Es decir, ¿de dónde salen recursos? Indudablemente una parte será de no pagar deuda o no pagar los intereses de la deuda. Otra parte serán impuestos, otra parte será disminución en el gasto, otra parte será donaciones. Es decir, es un asunto muy complicado lo que estamos enfrentando. Usted habla del sector externo, señala que cuando pase esta crisis lo más probable es que nos empiecen a llover las importaciones. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a la posibilidad de establecer salvaguardas arancelarias para proteger la producción interna y evitar que los recursos que están aquí en el Ecuador salgan, porque se necesitan recursos para fortalecer y sustentar la dolarización de la economía? Claro, Fabricio, usted lo resumió perfectamente bien. Nos toca cuidar cada dólar, porque lo que está pasando con el sector externo, para que nos entiendan nuestros radioescuchas, es que en resumen no le están entrando dólares, ni por petróleo, ni por flores, ni por camarón, ni por banano. Entonces, al estar usted dolarizado, no puede devaluar su moneda, porque lo que debería hacer es devaluar y hacer que las importaciones se encarezcan y por lo tanto las exportaciones bajen de precio, o sea, abaraten. Como estoy dolarizado, ahora, como todo mundo está en contra de Correa, nadie se atreve a hablar de una herramienta que fue mal usada por el gobierno anterior, fue abusada por el gobierno de Correa, pero que es una herramienta válida. En este punto lo que usted tiene que hacer es ponerles impuestos a las importaciones. ¿Para qué? Para hacer que esos pocos dólares que tiene la economía no se vayan el día de mañana en vehículos, en perfumes, en bienes suntuarios. Tiene que cuidar cada dólar. Y lo cierto es que los países, todos los que le rodean a usted, todos los con los que estamos negociando, han devaluado su moneda. Entonces, a diferencia de lo que pasaba en el gobierno de Correa, Fabricio, hoy el problema no son las importaciones, es decir, no es que el Ecuador está importando mucho, no tenemos ni qué comer, peor todavía importar. Pero lo cierto es que el problema son las exportaciones. ¿Qué haría usted? Necesariamente tiene que abaratarles esas exportaciones. La pregunta es, ¿cómo les abarato? Por ejemplo, un camino es cobrar ciertos impuestos en las importaciones y hacer un drawback, una devolución a los exportadores, de tal forma que les abarate, en resumen, sus productos para que vayan al extranjero. Una gran pregunta que debemos hacernos, Fabricio, ¿cree usted que somos los únicos que tenemos plátano, flores y camarón? No somos los únicos, Fabricio. El día de mañana las flores, por ejemplo, tendrán un serio problema para reingresar a los mercados que ahora están cerrados de Europa. ¿Por qué? Porque la flor colombiana va a estar más barata. El problema es que nosotros somos dolarizados, a diferencia de Colombia, que también vende flores, nosotros estamos dolarizados y ellos tienen moneda nacional. Es correcto, y ellos lo que han hecho es devaluar. Mire México, lo que ha pasado con el peso mexicano es una locura, es una devaluación que supera porcentajes gigantes, es decir, 30, 40%. Lo mismo con el peso colombiano, pasó de 3.000 a 4.000. Eso significa una devaluación de ¿qué? 30%. Entonces es indudable que ahora le toca tomar medidas para entender que si usted no encarece las importaciones, los dólares claramente se le van a ir a productos importados. Y es por eso que las cámaras que yo he mencionado en varias entrevistas, que ahora están lideradas sobre todo por gente de comercio, ¿qué le dice? Libere todo, haga que entremos en un sistema libre de compensación en el que lógicamente el ganador va a ser el importador, y los que somos industriales lo que le decimos es perfecto, pero va a perder un montón de empleos en el país que no van a poder comprar absolutamente nada. A ver, y en estas condiciones, con este panorama, si no se toman medidas para proteger el sector interno de la economía, porque hay este problema con el sector externo, ¿podría haber un riesgo para la estabilidad de la dolarización? Por supuesto, Fabricio, en este punto sí, en este punto es claro que sí, porque la dolarización, ¿cómo se sostiene? La dolarización se sostiene con dólares. Es la lógica más básica, es decir, mientras yo tenga dólares, sostengo el esquema de dolarización. No es un sistema, hay mucha gente que se equivoca y dice es un sistema económico. No lo es, Fabricio, es un esquema cambiario simple, en el que usted ha decidido utilizar una moneda dura que usted no controla.
¿Qué ventajas tiene eso? Estabilidad. ¿Qué desventajas tiene aquello? Los shocks externos, es decir, todo lo que venga de afuera usted no los puede absorber. En esa línea, entonces, por supuesto que está en riesgo la dolarización ahora. Es de entender que si no le van a entrar dólares por el petróleo, por el banano, por las flores, ¿con qué vamos a transar aquí adentro los ecuatorianos? Entonces, además a eso, usted tiene que añadirle que tiene cerrados todos los, o gran parte de los mecanismos de endeudamiento. Por eso es que yo le respondí en la primera parte de la entrevista, indudablemente una decisión muy delicada, porque ahora el Ecuador no tiene a dónde más acudir, no puede emitir bonos, no puede endeudarse soberanamente y por lo tanto tiene que cuidar la poca posibilidad que le queda para endeudarse. Entonces ahora sí usted ve el sector externo cómo se alimenta con el ingreso de dólares a través de deuda, a través de exportaciones, a través de inversiones. Usted quítele inversiones, no tiene nada, Fabricio. Oiga, ingeniero, pero con este panorama que usted dice y con esta alerta que usted señala, igualmente ni pensar en la posibilidad de reducir menos, eliminar el impuesto a la salida de divisas como proponen algunos sectores. Lo que pasa es que el impuesto a salida de divisas probablemente tenga una acepción distinta desde mi óptica. Yo no creo que en una crisis de gran envergadura como la que probablemente tengamos que pasar los ecuatorianos en los próximos meses, el 5 o hasta el 10% va a hacer diferencia para que la gente saque sus dólares, Fabricio. Yo creo que realmente es un asunto muy delicado. Yo personalmente creo que no hay espacio para bajar el ISD. Creo que ahora la caja fiscal está tan atorada que va a ser imposible que disminuyan ese impuesto. Pero ahora conceptualmente, yo soy de los que creo que la gente no saca sus dólares no porque exista un 5%, un 10%. No lo saca porque cree que hay seguridad en el país y que esto se va a sostener. Eso creo que es más fuerte que el propio impuesto a la salida de divisas. Pero indudablemente, desde la acepción fiscal, es decir, desde los recursos que recaudó el gobierno, yo creo que indudablemente no va a poder quitar el impuesto a la salida de divisas. Y eso, en resumen, lo que hace es que usted esté con una camisa de fuerza, Fabricio, que es absolutamente compleja y delicada. Entonces, ahora todos los analistas que usted les oye en televisión, en radio, la gran mayoría, ¿qué es lo que le dice? Liberen, hagamos un fondo, bajemos el gasto, pero nadie le está hablando del sector externo. ¿Por qué? Porque la salvaguardia se volvió un pecado. Yo fui de los que más criticaron las salvaguardias en su momento. Yo decía que no era una herramienta adecuada. ¿Por qué? Porque la naturaleza del problema era distinta. Pero ahora que usted tiene un problema con exportaciones, tiene que poner impuestos y es parte de la receta. Es decir, es un asunto en el que debemos perder los que más tenemos más, pero hay que estar claros que toda la sociedad va a tener que hacer un sacrificio para ver cómo salimos adelante dolarizados todavía. Ingeniero, y con esto cierro, porque usted decía, no se percibe un plan económico, no hay un norte. ¿Usted no ve efectivamente en el horizonte una alternativa generada por el gobierno del presidente Lenín Moreno para enfrentar esa situación desde el punto de vista económico? No, es desastroso lo que estamos viviendo, Fabricio. Yo creo que probablemente debe ser de los más profundos vacíos de liderazgo que ha tenido el país en términos generales la economía no deja de ser un ejercicio igual, es decir, no tenemos ni la más remota idea de qué es lo que está pensando el gobierno, es decir, vemos hoy comunicados de cámaras que les dicen, y es indudable, Fabricio, las empresas no van a llegar a fin de mes, es decir, ¿usted cree que sin vender $1 las empresas son tan ricas que pueden seguir pagando sueldos indefinidamente? Eso es un absurdo pensar. Necesitamos una autoridad económica, una autoridad de gobierno que salga a decirle al país, esto es lo que vamos a hacer. Y en esa línea yo creo que el gobierno tiene tanto recelo de mencionar el tema de impuestos, de mencionar el tema de distanciarse de las cámaras de producción, que probablemente las decisiones terminan siendo absolutamente inconclusas, incompletas, y en esa línea el Ecuador presenta un desgobierno, insisto yo, como pocas veces en la historia yo he podido ver. Correcto. Ingeniero, gracias por el tiempo y por este aporte al debate público sobre la situación económica. Muchas gracias, buenos días.
A usted, Fabricio, gracias por la invitación. El ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico, con una mirada crítica sobre la situación justamente económica que vive el país. No ve norte, Osvaldo Landázuri, sobre la situación que está ocurriendo y decisiones que debe efectivamente adoptar la administración del presidente Lenín Moreno. Eso termina siendo evidentemente lo que más preocupa frente a la emergencia sanitaria y frente a la crisis económica que hoy enfrentamos. ¿Qué va a pasar después? Osvaldo Landázuri justamente ha señalado que no ve un plan de mediano y largo plazo para poder enfrentar con eficiencia esta situación. Ha señalado que no ve liderazgo. Es la posición, la visión de nuestro invitado, el analista económico Osvaldo Landázuri, y también ha advertido la necesidad de proteger el sector interno, cosas de las que poco se habla. Frente a los shocks externos, ¿cómo protegemos la producción interna? Ha mencionado que las salvaguardias arancelarias pueden ser una herramienta muy útil en este momento, más allá de que esta fue una decisión adoptada por el gobierno anterior que terminó siendo satanizada justamente por parte de algunos sectores que no comulgaron con esa decisión del régimen anterior.